En esta clase vamos a tratar dos glándulas, la glándula tiroidea o el eje hipotálamo hipófiso tiroideo y el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. ¿Okay? Si tuvieran alguna pregunta, en cualquier momento podrían interrumpir. Bien, entonces vamos a empezar con la glándula tiroides, ¿no? Ustedes saben que la glándula tiroides produce dos tipos de hormonas, ¿no? O hasta tres, digamos, las propias hormonas tiroideas, la tiroxina o T4, la triiodotirorina y T3, y la calcitonina, ¿no? Que es también otra hormona producida por la glándula tiroides, pero que esto ya lo han revisado en el metabolismo óseo, ¿no? Unido a la paratormona. ¿Okay? Entonces eso no lo vamos a tratar. La T3 y la T4 son hormonas derivadas de las aminas, ¿no? Por lo tanto, tienen un mecanismo de acción que ya lo hemos mencionado en la primera clase, ¿no? El 93% de la actividad metabólica está dado básicamente por la T4, ¿okay? Y la T3 solamente participa en el 7% de la actividad metabólica. Pero la T3 es mucho más potente, biológicamente es mucho más potente que la T4, ¿no? 4 veces mucho más potente, pero su cantidad y la duración del efecto es muy breve en comparación a la T4. Por lo tanto, esta mayor proporción en el organismo, en los diferentes tejidos, la mayor parte se va a convertir en hormona T3, que es la que cumple la acción biológica. Bien, repasemos un poquito de anatomía, ¿no? La glándula tiroides se encuentra por delante de la tráquea, específicamente sobre el cartílago tiroides, ¿no? Acá está la laringe, acá está la tiroide con sus dos lóbulos y la parte central, el istmo de la tiroides. En un corte histológico veríamos esto, ¿no? Los folículos tiroideos, que en su parte central tienen una sustancia llamada coloide. Esta sustancia coloide está rodeado por unas células cilíndricas, ¿no? Que son células epiteliales, que son las encargadas de secretar esta coloide, y en esta coloide precisamente están las hormonas tiroideas, pero no están libres, sino están formando parte de las tiroglobulinas. Entonces, la T3 y la T4 se almacenan en el coloide, pero en forma de tiroglobulina. Entonces, cuando el organismo requiere de hormonas tiroideas, lo que va a pasar es que esta tiroglobulina, que ha sido sintetizada a su vez por estas células epiteliales cuboides, ¿no? De la tiroides, esta tiroglobulina tiene que reabsorberse, nuevamente pasar por el epitelio, ¿no? Y secretarse a los vasos sanguíneos, ¿no? Ahí en los vasos sanguíneos van a liberar la T3 y la T4, ¿no? Que nos van a dar origen a las hormonas que van a actuar en los diferentes tejidos. Bien, entonces, ¿cómo se produce la producción, cómo se produce la síntesis de las hormonas tiroideas? Para la síntesis de las hormonas tiroideas es importante el yodo, ¿no? El yodo es muy importante para la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, el yodo que ingresa por la dieta, ven acá en tenemos una célula tiroidea, una célula epitelial. Aquí tendríamos el lado que da a los vasos sanguíneos, y este otro lado quedaría a la sustancia coloide. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el lado derecho, el límite con el coloide, y en el lado izquierdo el límite con los vasos sanguíneos. Entonces, el yodo ingerido por la dieta, ¿no? Va a ingresar dentro de la célula tiroidea a través de una bomba de yoduro. Esta es una proteína transportadora que va a transportar yodo del torrente sanguíneo hacia la célula tiroidea, ¿no? Unido al transporte de sodio, ¿no? Es una bomba de yoduro, pero para que ingrese el yodo dentro de la célula es importante también que ingrese el sodio. Entonces es una bomba sodio-yodo.
Entonces, una vez que el yodo ya ha ingresado al dentro de la célula, este yodo va a tener que unirse a la tiroglobulina, ¿ok? En el color. Entonces, es importante la síntesis de esta tiroglobulina. ¿Y dónde se produce la tiroglobulina? También dentro de la célula tiroidea, ¿no? En el retículo endoplásmico, en el aparato de Golgi. Finalmente, esta tiroglobulina se deposita en unas vesículas. Estas vesículas luego son secretadas al coloide. ¿Ok? Entonces acá tenemos a la tiroglobulina formada. Entonces ese yodo del intracelular, ¿no?, va a ser secretado a la sustancia coloide, para lo cual va a necesitar de otra proteína transportadora, la pendrina. Entonces esta proteína transportadora lo que hace es secretar yodo al coloide y mete cloro dentro de la célula. ¿Ok? Ahora, este yodo, para que se pueda unir a la tiroglobulina, es importante que se oxide. Para eso interviene, ¿no?, el peróxido de hidrógeno, y esta enzima importante que va a catalizar esa reacción enzimática es la peroxidasa, ¿no?, que va a permitir la oxidación de este yodo que viene desde la dieta. Entonces, este yodo se une a la tiroglobulina y por diferentes procesos metabólicos va a darnos primero la monoyodotironina, la diyodotironina, la triyodotironina, que sería la T3, la T3 reversa o llamada también inversa, y la T4, ¿no? Entonces, todos estos tipos de compuestos de yodo van a estar formando parte de la tiroglobulina y están almacenadas en la sustancia coloide. Cuando el organismo requiere estas hormonas tiroideas, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que introducir dentro de la célula esta tiroglobulina. Y lo va a hacer a través de un proceso de la pinocitosis, ¿no? Entonces va a incluir la tiroglobulina en unas vesículas, ¿no? Conteniendo material coloide, va a ingresar dentro de la célula, y dentro de la célula va a ser atacada por enzimas, las proteasas, que van a dividir esta tiroglobulina nuevamente en sus componentes monoyodotironina, diyodotironina, dejando libre la T3 y T4, que va a pasar a la sangre. A través del torrente sanguíneo, estos se van a dirigir a los diferentes tejidos, ¿no?, donde van a ejercer su efecto final, ¿no?, en el órgano diana, en el órgano efector. Entonces, en la sangre vamos a tener tres tipos de hormonas, ¿no? La tiroxina o T4, la triyodotironina o T3 y la T3 reversa o inversa. ¿Ok? Esto es muy importante para poder comprender algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en el hipertiroidismo, lo que va a producir es que se va a producir un incremento de las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. En el hipotiroidismo, en cambio, la T3 y la T4 van a disminuir. Y hay una enfermedad que se llama el síndrome eutiroideo enfermo, ¿no? Es una patología, como su nombre lo dice, eutiroideo, es decir, la T3 y la T4, o mejor dicho, ese paciente no tiene ni síntomas ni signos de hipo ni de hipertiroidismo, es eutiroideo, por eso se le llama síndrome eutiroideo enfermo, pero si hay trastorno o alteraciones de las hormonas tiroideas, la T3, la T4. Y en ese trastorno que se denomina síndrome eutiroideo enfermo, vamos a tener que la T3 inversa se incrementa igual que 3, ¿no? En ese trastorno específico están incrementados tanto la T3 reversa como la T3. La T4 puede estar normal, puede estar disminuida, ¿no? Pero ojo que ahí no hay clínica, no hay manifestaciones clínicas de hipo ni de hipertiroidismo, ¿no? Ahí la importancia de la T3 reversa para el diagnóstico de esta enfermedad llamada síndrome eutiroideo enfermo. Bien, ahora, cuando tenemos grandes ingestas de yodo en la dieta, ¿no? O que puede ocurrir también cuando se toma un fármaco, sobre todo los pacientes con patología cardiovascular, hay un medicamento, la amiodarona, ¿no?, que se utiliza en pacientes con enfermedades cardiovasculares,
Esa amiodarona, por ejemplo, tiene alta cantidad de yodo en su molécula. 30% de la molécula de la amiodarona tiene yodo. Por lo tanto, es como si ingiriera pues grandes cantidades de yodo en la dieta, ¿no? Pero en este caso en forma de medicamento. Entonces va a haber una sobrecarga de yodo. Va a haber más ingreso de ioduros a la célula, por lo tanto, se van a formar más hormonas tiroideas unidas a la tiroglobulina. Pero felizmente existe un proceso que regula esto, porque si no, imagínese usted que en la dieta tienen altos contenidos de yodo, tendríamos que desarrollar necesariamente hipertiroidismo. Pero felizmente no lo hacemos porque hay un mecanismo que regula y que bloquea la captación de yoduro por la célula. Y ese mecanismo por el cual se bloquea la captación de yodo por la célula se denomina el efecto de Wall-Chaikov. Voy a pasar más adelante, que se lo tengo, y ahí retrocedemos. Ahí está. Acá está. Este es el efecto de Wall-Chaikov. ¿Qué quiere decir el efecto de Wall-Chaikov? Miren aquí, ¿no? En el eje vertical tenemos la captación de yodo en porcentaje y en el eje horizontal tenemos la cantidad de yodo. ¿Ok? Entonces, organificación se refiere al proceso de formación de hormonas tiroideas. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos una sobrecarga de yodo, ¿no? Va a haber un aumento de captación. Esta línea de aquí, que ven aquí, es captación de yodo. Entonces, frente a una sobrecarga de yodo, lo que vamos a tener inmediatamente es que la captación de yodo aumenta, ¿no? Eso es lo que ocurre inicialmente, ¿no? Si yo aumento mi ingesta de yodo en mi dieta, inmediatamente aumenta la captación de yodo y por ende, ¿no? Va a aumentar también la organificación, es decir, la producción de hormonas tiroideas. Entonces, por un lado, aumenta la captación y por otro lado, aumenta la producción de hormonas tiroideas. Si este proceso fuera ilimitado, tendríamos que ir a hipertiroidismo, pero no es así, porque aparece este efecto de Wall-Chaikov. Entonces, ¿qué cosa es el efecto de Wall-Chaikov? Es el bloqueo de la glándula tiroides, de los tirocitos, ¿no? Que bloquean la captación de yodo. Entonces, miren, ese porcentaje de captación del yodo empieza a caer, ¿no? Primero hace un pico, por supuesto, por la sobrecarga de yodo, aumenta la captación, aumenta la producción, pero inmediatamente llega un límite en el cual aparece el Wall-Chaikov y empieza a descender la captación de yodo y por lo tanto también la producción de hormonas tiroideas cae, ¿no? Cae a niveles ínfimos. Esto permite controlar pues la sobreproducción de hormonas tiroideas, una sobrecarga de yodo. Ahora, ¿cuánto puede durar este efecto de Wall-Chaikov? Puede durar desde 10 días, ¿no? Incluso hasta un mes, hasta 3 meses, ¿no? Eso nos va a permitir regular, ¿no? La formación de hormonas tiroideas. Entonces, este es un fenómeno fisiológico normal que nos permite, ¿no? Regular la formación de hormonas tiroideas cuando hay una sobrecarga de yodo en la dieta. Este es el proceso de síntesis de las hormonas tiroideas. Todo empieza con la tirosina. A través de la peroxidasa y el peróxido de hidrógeno se oxida y se convierte en monoyodotirosina, ¿no? Luego se ingresa una molécula más de yodo. Acá está el yodo, miren. Acá hay una sola molécula de yodo, por eso es monoyodotirosina. Acá hay 2 moléculas, diyodotirosina. Acá hay 3, ¿no? Y se forma la triyodotironina o T3, ¿no? Que es la hormona biológicamente más activa, pero que se sintetiza en pequeña cantidad con respecto a la T4, ¿no? Ahora esta triyodotironina, ¿no? Se puede adicionar una molécula más de tirosina y darnos la triyodotironina inversa o la T3 reversa. Y finalmente esto se va a convertir en tiroxina y T3, ¿no? Entonces,
Simplemente la formación de las diferentes hormonas tiroideas es a través de la iodación de la tirosina, que es el núcleo base, el núcleo original. ¿Ok? Ahora, estas diferentes formas de tirosina iodada, ¿no?, van a coexistir en el coloide unido a la tiroglobulina, ¿no? Entonces sirve como un almacenaje para el organismo de hormonas tiroideas. Es de tal manera que si no produciríamos hormonas tiroideas porque de repente nuestra dieta está muy baja en hormonas tiroideas o no ingerimos yodo, esta reserva de hormonas tiroideas nos podrían tranquilamente durar para 2 o 3 meses en caso no se sintetice nuevas hormonas tiroideas. Entonces el coloide sirve como una zona de almacenaje o reserva de hormonas tiroideas en forma de tiroglobulina. Y ahora este es ya el efecto de las hormonas tiroideas en los diferentes tejidos diana, en las diferentes células diana, ¿no? Entonces, la T3 y T4, que viene de la sangre, ¿ok? Ahora esta T3 y T4 en la sangre están en forma libre, que es un pequeño porcentaje, y otro porcentaje está unido a la luz. Entonces, la T3 y T4 que se produce en la glándula tiroides y luego se secreta al torrente sanguíneo, viaja a través del torrente sanguíneo a los diferentes tejidos en forma libre y en forma unida a la albúmina. De hecho, pues el mayor porcentaje está unido a la albúmina, ¿no? Entonces, cuando llega a la célula efectora, a la célula blanco, esa albúmina, ¿no?, va a soldar, ¿no?, las hormonas tiroideas hacia la célula, ¿no? O bien, también la parte libre de las hormonas tiroideas van a pasar al interior de la célula en los diferentes tejidos. ¿Ok? Ahora, esta hormona, la T3 y la T4, definitivamente se van a unir, pero a receptores que están dentro del núcleo. O sea, están dentro de la célula, pero más adentro todavía, ¿no? A nivel del núcleo. Pero este receptor intranuclear tiene receptores para la T3, no para la T4. Por lo tanto, esta T4 que viene de la sangre, que viene de la producción de la glándula tiroides, tiene que convertirse necesariamente en T3. Entonces hay que sacarle un yodo de ahí, y ahí viene esta enzima que se encuentra en los tejidos, la desyodasa. Y se convierte en T3 y ya la T3 va a interactuar con su receptor intranuclear formando este complejo, ¿no?, hormona receptor. Una vez que se forma este complejo, ¿no?, va a activar el ADN, ¿no?, va a estimular al proceso de transcripción del ADN, es decir, hacer una copia de ADN en forma de ARN mensajero, que a su vez este ARN mensajero a nivel de retículo endoplásmico y aparato de Golgi va a favorecer, ¿no?, la síntesis de proteína. Ya ese proceso de síntesis proteico se conoce con el nombre de traducción, ¿no? La transcripción en la formación de ARN a partir de ADN y la traducción en la formación de proteínas a través del ARN mensajero. Entonces, las hormonas tiroideas son hormonas lo que derivan de la tirosina, que es una amina, y su mecanismo de acción es intracelular, ¿no? O más específico, intranuclear. Miren aquí algunos datos. La T4 inicia su efecto en 2 a 3 días y su máximo a los 10 a 12 días, ¿no? Entonces la T4 puede empezar su efecto biológico a los 2 o 3 días y su máximo efecto 10 a 12 y de ahí ya empieza a disminuir. Pero miren la T3, ¿no?, la que decíamos justamente que es más potente, por eso que su inicio de acción es más rápido, ¿no? Inicia su efecto a las 6 o 12 horas y su máximo a los 2 o 3 días. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, cuadros patológicos como es el hipertiroidismo, todas las manifestaciones del hipertiroidismo, ¿no?, van a ser dadas básicamente
por la T3, ¿no? Que es la hormona biológicamente más activa, ¿no? Más potente que la T4. Bien, una vez que se ha producido el proceso de traducción del ARN y se han sintetizado proteínas, estas proteínas van a ejercer su efecto, pues, dependiendo del tejido donde se encuentran, ¿no? En general, las hormonas tiroideas, ¿cuáles son sus funciones? ¿No? Van a favorecer el crecimiento de los diferentes tejidos, así como la hormona de crecimiento también favorece el crecimiento y desarrollo de diferentes tejidos, ¿no? Tiene una función muy similar, ¿no? La hormona de la hormona tiroidea, la T3 y la T4. Entonces también favorece el crecimiento. Favorece el desarrollo del sistema nervioso central. Aquí es muy importante esto, ¿no? ¿Qué pasaría si se desarrolla hipotiroidismo a edades tempranas de la vida, ¿no? En el recién nacido o en el niño en general, ¿no? Donde todavía el sistema nervioso central está en desarrollo, ¿no? Supone que el sistema nervioso central se va desarrollando durante los años, pero los primeros 5 años son cruciales para para el desarrollo del mayor porcentaje de la masa encefálica. Por lo tanto, si nos faltara hormonas tiroideas durante el nacimiento, eso se conoce con el nombre de hipotiroidismo congénito, porque si no tengo hormonas tiroideas, no puedo sintetizar hormonas tiroideas, voy a ser hipotiroidismo. Entonces no hay hormonas tiroideas. Por lo tanto, el sistema nervioso central no se va a desarrollar. ¿Y qué vamos a tener entonces? Niños con retardo mental, que es una alteración ya irreversible. Por eso es que en todos los recién nacidos, pese a que este hipotiroidismo congénito es una enfermedad muy rara, se tiene que hacer screening, despistaje de hipotiroidismo, por las graves consecuencias que pueden producir. Entonces, todo recién nacido debería tomársele una prueba de TSH para descartar, ¿no? Que no tenga hipotiroidismo. A nivel gasto cardíaco, miren, va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué aumenta el gasto cardíaco? Porque precisamente las hormonas tiroideas lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Van a estimular al nodo sinusal para que aumente la frecuencia cardíaca, y ustedes saben que el gasto cardíaco depende de dos variables, ¿no? La frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco. Va a aumentar el flujo sanguíneo en los tejidos, va a aumentar la fuerza de contracción del corazón. Es decir, no solo tiene un efecto cronotropo positivo, es decir, aumentar la frecuencia cardíaca, sino también tiene un efecto inotropo positivo, aumenta la fuerza de contracción del corazón, y también puede producirnos un aumento de la respiración porque aumenta en general el metabolismo basal. Entonces puede haber taquimia. Estos efectos a nivel cardiovascular, ¿no? Que son propios de las hormonas tiroideas, cuando se vuelve patológico y hay un exceso, entonces la frecuencia cardíaca va a estar por encima de lo normal, o sea, el paciente va a estar con taquicardia, eso se llama, el incremento de la frecuencia por encima de 100 se llama taquicardia, ¿no? Va a aumentar su gasto cardíaco, pero si este paciente permanece mucho tiempo en estado de hipertiroidismo, con taquicardia, con aumento en la fuerza de contracción del corazón, lo que va a ocurrir en un momento es que nos va a llevar también ya a una falla cardíaca. Ese corazón ya se va a ver insuficiente. Entonces, una de las manifestaciones cardiovasculares del hipertiroidismo es que, o complicaciones, es que nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Pero se le llama justamente a gasto alto, porque el gasto cardíaco está aumentado, por lo menos inicialmente, ¿no? O sea, se refiere, cuando hablamos de insuficiencia a gasto alto, hay dos patologías, recuerden, las anemias y el hipertiroidismo. ¿Por qué se denominan a gasto alto? Porque inicialmente la patología justamente empieza porque el gasto cardíaco se incrementa. Bien, a nivel metabólico, en general, las hormonas tiroideas aumentan pues el metabolismo basal, la tasa de metabolismo basal en todo el organismo, en todas las células. Va a haber incremento de las mitocondrias intracelulares,
se va a activar la bomba sodio-potasio ATPasa, va a aumentar el consumo de oxígeno, ojo, ¿no? Para si aumenta el metabolismo basal, tiene que aumentar pues el consumo de oxígeno. Va a aumentar la absorción de glucosa. Estimula la gluconeogénesis, es decir, formación de glucógeno a partir de aminoácidos. Entonces va a producir, ¿no?, proteólisis. Va a consumir proteínas, aminoácidos, pero también tiene efecto de aumento de síntesis de proteínas, ¿no? Por una parte aumenta la síntesis proteica, pero también va a utilizar aminoácidos para estimular la gluconeogénesis. Pero también estimula la glucogenólisis, la destrucción de ese glucógeno para producir glucosa. Aumenta la lipólisis, ¿no? Esto de hecho nos explica por qué en el hipertiroidismo el paciente de peso, porque consume grasa, ¿no? Aumenta su metabolismo basal, o sea, está consumiendo bastante energía. Entonces, este paciente para protegerse va a aumentar su apetito. Estos pacientes con hipertiroidismo comen bastante, o por lo menos su apetito está normal, pero empiezan a bajar de peso, ¿no? Porque ya ese apetito, ¿no?, incrementado no es suficiente para compensar, ¿no?, la pérdida de grasa y todo el metabolismo basal que está incrementado. Entonces, algunas cosas que ya lo hemos dicho: estimulan el metabolismo de los carbohidratos, ¿no?, aumentan la captación de glucosa por los tejidos, estimulan la glucogenólisis, es decir, nos va a aumentar la glucosa en sangre. La gluconeogénesis también estimula la secreción de insulina, ¿no? Por eso que aumenta la captación, ¿no? Para que el tejido capte glucosa, tiene que aumentar la insulina. ¿Ok? Entonces, aumenta la secreción de insulina y aumenta la absorción de glucosa a nivel del tubo digestivo. Todo esto hace que nos lleve, pues, a un incremento de la glucosa en sangre. Estimulan la lipólisis, efectos sobre lípidos plasmáticos, es decir, no solamente producen degradación de los lípidos hasta ácidos grasos para obtener energía, sino también que va a haber alteraciones del lípido plasmático, ¿no? Generalmente hay, ¿no?, hipercolesterolemia. Aumenta las necesidades de vitaminas por el incremento del metabolismo basal, aumenta la motilidad digestiva, tiene efectos excitadores sobre el sistema nervioso central. Por eso es que en los pacientes con hipertiroidismo, ustedes van a ver, pues, que los pacientes son muy activos, ¿no? Son hiperactivos, también pueden tener temblor de las manos, ¿no? Efecto sobre la función muscular, precisamente las hormonas tiroideas participan en la fuerza muscular, de tal manera que cuando hay demasiada secreción de hormonas tiroideas, puede producir una miopatía. Va a haber por el exceso de uso va a haber una fatiga muscular y el paciente empieza a presentar debilidad muscular, sobre todo de los músculos proximales, ¿no? Vale decir, del brazo, de los muslos. También tiene un efecto sobre el sueño. Eso es lo que se mira, por ejemplo, se observa en pacientes con hipotiroidismo, ¿no? Cuando hay muy pocas hormonas tiroideas, ¿no? Entonces el paciente para durmiendo, ¿no?, somnoliento. Aumenta la secreción de casi todas las hormonas endocrinas y tiene efectos también sobre la función sexual. Es decir, un paciente que no secreta hormonas tiroideas, es hipotiroideo, va a tener disminución de la libido. Bien, veamos ahora cómo se regula la producción de hormonas tiroides, ¿no? Ya dijimos que un mecanismo cuando hay incremento de la ingesta de yodo de la dieta era el fenómeno de Bolchenko, ¿no? Pero hay otros mecanismos que también nos permiten regular la formación de hormonas tiroides. Entonces, en el hipotálamo, ¿no?, existe la hormona liberadora. Aquí se produce la hormona liberadora de tirotropina o TSH, o llamada también tiroliberina,
Esta va a actuar sobre la adenohipófisis y va a estimular la secreción de tirotropina, o llamada TSH. Esta a su vez va a actuar sobre la glándula tiroides, ¿no? Y va a facilitar la formación de hormonas tiroideas, ¿no? La tiroxina, T4 y T3, pero para eso es importante el yodo, ¿ok? Ahora, esta TSH, ojo, no solamente participa en la formación de hormonas tiroideas, porque esta TSH va a estimular a los tirocitos, ¿no? Para que ingrese el yodo. O sea, esta T3 y T4 va a incrementar la actividad de la bomba de yodo. Esa bomba sodio-yodo va a estimularse para que ingrese más yodo dentro del tirocito y el tirocito pueda formar más hormonas tiroideas. De ahí la importancia de la TSH. También va a intensificar la iodación de la tirosina. Recuerden que la tirosina, la formación de las diferentes hormonas tiroideas, va a activar esa iodación de la tirosina. Eleva la proteólisis de la tiroglobulina, la TSH. O sea, va a destruir a la tiroglobulina, de tal manera que al destruir la tiroglobulina, libera más T3 y T4, ¿no? Porque la T3 y T4 están dentro de la tiroglobulina. Aparte de todos estos efectos de elevar la proteólisis de la tiroglobulina, aumentar la actividad de la bomba de yoduro y de la iodación, todos estos tres fenómenos terminan finalmente en un efecto común, que es la formación de hormonas tiroides. Pero hay otra función más de la TSH. Dice aquí, miren, aumenta el tamaño y la actividad secretora de las células tiroides. O sea, mantiene el trofismo de la glándula tiroides, el tamaño, que no se atrofie esa glándula tiroides. Es decir, si no tendríamos tirotropina o TSH, ¿no? Esta glándula tiroides se atrofiaría. Y por el contrario, si tendríamos mucha TSH, por ejemplo, hay una patología en la cual en esta adenohipófisis, un tumor secretor que produzca TSH, ¿no? Estos se llaman los adenomas. Generalmente son microadenomas, ¿no? Esa es la práctica 3 de endocrino. Es un caso en el cual hay un microadenoma, en ese caso era productor de hormona de crecimiento, en este caso puede ser un microadenoma productor de TSH. Entonces va a haber mucha TSH. ¿Qué va a pasar entonces con la glándula tiroides? Aparte de producir más hormonas tiroideas, va a aumentar su tamaño. Y a eso se conoce con el nombre de bocio. Bocio es incremento de tamaño de la tiroides. Para que ocurra bocio, pues necesariamente entonces la TSH tiene que estar incrementada. Muy bien, entonces cuando ya se empieza a aumentar los niveles de T3 y T4 por encima de lo normal, entonces va a ejercer su regulación negativa. Va a inhibir a nivel de la hipófisis para producir menos TSH y también va a inhibir a nivel del hipotálamo para producir menos tiroliberina o hormona liberadora de tirotropina. Esto se llama una retroalimentación negativa. ¿También puede haber retroalimentación positiva? Sí. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tenemos menos producción de hormonas tiroideas, como en el caso del hipotiroidismo. Por algún motivo, esta glándula tiroides no produce, o de repente la TSH está baja también, produce hormonas tiroideas, entonces ese descenso de las hormonas tiroideas va a ejercer un efecto de retroalimentación positiva sobre la hipófisis y positiva sobre el hipotálamo, ¿no? Tiene entonces las dos formas de regularse, ya sea por retroalimentación negativa o positiva. Veamos, ¿no?, cuáles son los factores estimuladores de la secreción de hormonas tiroideas, ¿no? La TSH, ya lo hemos visto. Las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides. Entonces, hay en el organismo inmunoglobulinas, que son proteínas, ¿no?, estimulantes, son anticuerpos, que se van a unir al receptor de la TSH. ¿Dónde está el receptor de la TSH? En la glándula tiroides, ¿no? Entonces, la glándula tiroides tiene receptores para TSH, pero hay inmunoglobulinas muy semejantes a la TSH, son anticuerpos que se unen con los receptores de TSH y van a facilitar también la formación de hormonas tiroideas. Pero un sujeto normal
¿no? La producción de hormonas tiroideas básicamente está dado por la TSH, ¿no? Y un pequeño porcentaje, estas inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides. Que cuando ya se vuelve patológico, cuando estas inmunoglobulinas se incrementan en cantidad, a eso ya se conoce como una enfermedad autoinmune. Ya no están en pequeño porcentaje, casi ínfimo, que casi no se toma en cuenta. Cuando estas empiezan a incrementarse en cantidad, ya producen una patología. Entonces estas inmunoglobulinas, que son anticuerpos, al actuar sobre los receptores se va a convertir ya en lo principal, ya no la TSH, ¿no? Sino estos anticuerpos. Y por lo tanto van a producir una producción exagerada de hormona tiroidea y nos va a producir hipertiroidismo. A esa enfermedad se conoce con el nombre de enfermedad de Graves-Basedow. Es una enfermedad autoinmune en el cual el organismo o la persona enferma de esta enfermedad produce altas cantidades de inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, que son autoanticuerpos, que van a estimular a la tiroides, por lo tanto van a hacer que secrete más hormonas tiroideas y también la va a hacer crecer. Y va a haber un bocio difuso. Cuando aumenta, esta es la globulina fijadora de hormonas tiroideas, ¿no? Habíamos dicho que las hormonas tiroideas, para que sea transportada a los diferentes tejidos, lo hace en forma libre o en forma de unido a una proteína, que esta es la globulina fijadora de tiroxina. Entonces, cuando hay aumento de esta tiroglobulina en sangre, ¿no? Por supuesto, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a captar muchas hormonas tiroideas. Esta globulina tiene gran afinidad por las hormonas tiroideas. Entonces, cuando aumenta en sus niveles, capta más hormonas tiroideas, entonces hay menos hormonas tiroideas libres. Por lo tanto, la pituitaria, la hipófisis y el hipotálamo van a captar como que no hay hormonas tiroideas, han disminuido en cantidad, y entonces, ¿qué va a pasar? Va a estimular la secreción de TSH, ¿no? Por eso está como un factor estimulador, ¿no? El incremento de esta globulina fijadora tiroxina estimula la secreción de TSH y también estimula la secreción de TRH. Eso pasa, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? En el embarazo aumenta la TBG, por lo tanto, puede incrementar la producción de TSH y TRH, con ligero incremento de las hormonas tiroideas. Factores inhibidores, deficiencia de yodo, pues, ¿no? Si no tengo yodo, no puedo pues, sintetizar hormonas tiroideas, ¿no? Deficiencia de esta enzima, la iodonidasa, ¿no? También va a inhibir la formación de hormonas tiroideas. La iodinasa, recuerden que era importante para quitar el yodo a la T4 y que se convierte en T3. Ingesta excesiva de yodo, ¿no? Cuando hay una sobrecarga de yodo, que lo hemos explicado, ¿qué va a pasar? Va a desencadenar el efecto de Bolshakov y por lo tanto va a disminuir la captación y la producción de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces puede inhibir la formación. Un exceso de ingesta en la dieta inhibe la formación de hormonas tiroideas. Si disminuye la globulina fijadora de hormonas tiroideas, como en las hepatopatías, ¿no? En una cirrosis, por ejemplo, una insuficiencia hepática crónica. No sintetizo proteínas y también globulina, que es un tipo de proteína. Entonces habrá más T3 y T4 libre en sangre. Por lo tanto, el hipotálamo, la hipófisis va a captar ese incremento de hormonas libres, ¿no? Entonces va a ejercer su retroalimentación negativa, ¿no? Muchas hormonas tiroideas, entonces inhibe el hipotálamo, la hipófisis. Entonces desciende la TSH y por lo tanto la formación de hormonas tiroideas. Bien, ahora vamos a explicar la glándula suprarrenal. Y para esto es necesario recordar la anatomía, ¿no? Entonces la glándula suprarrenal, ¿no? Tiene una corteza y una médula. Esta parte central, la médula, ¿no? Secreta unas hormonas que son conocidas como el nombre de las catecolaminas, ¿no? La adrenalina y noradrenalina.
Y la corteza está formada a su vez por tres capas, ¿no? La capa más interna, la zona reticular, la capa media, la zona fascicular, y la capa externa, la zona glomerular. Esta capa más externa, la zona glomerular, produce mineralocorticoides. El principal mineralocorticoide es la aldosterona. La capa media o zona fascicular y la zona interna y reticular, estas dos capas producen tanto cortisol como hormonas sexuales o andrógenos. ¿Ok? Pero fijémonos, ¿no?, en cómo es regulada la producción de estas hormonas. La zona media, la zona fascicular y la zona reticular que produce cortisol y hormonas sexuales, miren, ¿por quién es regulada? Por la ACTH, ¿no? Estas dos capas de la corteza, las dos capas internas, la zona reticular, la produce glucocorticoides y hormonas sexuales, es regulada por la ACTH. Es decir, por el eje hipotálamo, ACTH suprarrenal. Pero miren la capa externa, la última, la zona glomerular, la que produce mineralocorticoides como la aldosterona. ¿Quién la regula? Ya no la ACTH. La regula el sistema renina angiotensina-aldosterona. Ya es otro sistema que la regula. ¿Esto qué nos permite explicar? Por ejemplo, hay un cuadro de la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Se conoce cuando el organismo no produce estas hormonas, ¿no? El cortisol, los glucocorticoides, y hormonas sexuales, por ende, ¿no? A eso se conoce como la insuficiencia suprarrenal. Y recuerden que habíamos dicho que cuando se altera la glándula final, como la suprarrenal, se llama trastorno primario. Cuando se altera la hipófisis, se llama trastorno secundario. Y cuando se altera el hipotálamo, trastorno terciario. Aquí está, ¿no? Entonces, cuando se afecta mi corteza suprarrenal, hablaré de una insuficiencia suprarrenal primaria. Cuando se afecta mi hipófisis, por algún motivo y no produzca ACTH, hablaré de insuficiencia suprarrenal secundaria. Y cuando se altera mi hipotálamo y no produce la hormona liberadora de corticotropina o ACTH, hablaré de una insuficiencia suprarrenal terciaria. ¿Ya? A eso se llama primaria y secundaria y terciaria. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, que por alguna patología esta corteza suprarrenal no está produciendo glucocorticoides o hormonas sexuales, el principal cortisol, no produce, cuando se afecta la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, si recordamos y regresamos a esto, si el problema está en la suprarrenal, ¿no?, se va a afectar pues estos tres hormonas, ¿no? No va a haber aldosterona, no va a haber cortisol, ni va a haber hormona sexual. O sea, si el trastorno es primario, si por algún motivo se destruye esta glándula tiroides, entonces va a haber deficiencia de las tres hormonas. Pero, ¿qué pasa si se altera la hipófisis? Es decir, estamos frente a una insuficiencia suprarrenal secundaria. El problema es la hipófisis, no la glándula suprarrenal. Entonces, ¿qué deficiencia de hormonas vamos a tener? Entonces, si el problema es la hipófisis, ¿qué cosa no se va a producir? ACTH. ¿Y qué se va a afectar entonces? La producción de cortisol y hormonas sexuales, andrógenos. Pero la formación de mineralocorticoides como la aldosterona va a estar normal. Miren, entonces, conocer esta regulación y las hormonas que producen cada capa es muy importante. En un trastorno primario descienden las tres hormonas, en un trastorno secundario, es decir, en un daño hipofisiario, solamente se va a alterar la formación de cortisol y andrógeno. La aldosterona va a estar normal. Entonces, ahí después va a haber las manifestaciones clínicas, pues que yo lo puedo reconocer por la aldosterona. No, si es un primario, ¿cuál es la diferencia? El primario y secundario, en los dos casos, el cortisol y el andrógeno están bajos. La diferencia es el aldosterona. En el primario no hay aldosterona, en el secundario sí, la aldosterona está normal. Entonces, ¿qué produce la deficiencia de la aldosterona?
Por ejemplo, ¿no? Cuando no hay aldosterona, y vamos a ver más adelante uno de los efectos de la aldosterona, fisiológicos normales, absorber sodio y eliminar potasio a nivel tubular. Entonces, si yo no tengo aldosterona, no puedo absorber sodio, hago hiponatremia. No puedo eliminar potasio, hago hipercalemia. Potasio se incrementa en sangre. Entonces, hay trastornos electrolíticos en la insuficiencia suprarrenal primaria. Pero, ¿qué pasa si no puedo absorber sodio porque no tengo aldosterona, ni puedo absorber tampoco agua? Recuerden que la aldosterona interviene en el metabolismo de agua unido al sodio. Entonces, si no tengo aldosterona, no sorbo sodio ni sorbo agua. Por lo tanto, hago hiponatremia más hipotensión arterial. Y a eso le debo agregar la hipercalemia. Incremento del potasio en sangre. En cambio, en un trastorno de insuficiencia suprarrenal secundaria, no habrá eso, pues, ¿no? No habrá trastornos electrolíticos, no habrá hipotensión arterial. ¿Ve cómo me permite este conocimiento fisiológico poder explicar la patología de una insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria? Aquí en masa celular, ¿no? La parte de la médula corresponde más o menos al 20% de la masa celular y la corteza, que es mucho mayor, el 80%. Bien, entonces, ¿cómo es que se forman estas hormonas, los mineralocorticoides, los glucocorticoides y las hormonas sexuales? Todos provienen de un mismo progenitor, que es en este caso el colesterol, ¿no? Todos provienen del colesterol por 3 vías metabólicas diferentes, ¿no? Acá está la vía, esta primera vía metabólica para la formación de mineralocorticoides como la aldosterona, que es el principal, ¿no? Colesterol, a través de esta enzima, la colesterol desmolasa, se convierte en pregnenolona. Justamente la ACTH hipoficiaria es la que estimula a esta enzima para que se convierta en pregnenolona. De ahí sigue en progesterona a través de esta otra enzima, ¿no? Y la progesterona a través de la 21-beta-hidroxilasa se convierte en la 11-desoxicorticosterona, y a su vez esta, por intermedio de la 11-beta-hidroxilasa, se convierte en corticosterona y finalmente aldosterona. Esta es una de las vías metabólicas. Esta es la otra, ¿no? De la pregnenolona pasa hidroxipregnenolona, hidroxiprogesterona, desoxicorticol, cortisol, glucocorticoides. El principal, el cortisol. Y finalmente tenemos el grupo de las hormonas sexuales, ¿no? Viene todo de la pregnenolona, pasa a la 17-hidroxipregnenolona, y es importante esta enzima, ¿no? La 17-beta-liasa, para convertirse en dehidroepiandrosterona, o también la 17-hidroxiprogesterona a través de la 17-beta-liasa puede pasar a otro tipo de andrógeno, ¿no? La androsteniona, y finalmente se convierte en testosterona. Estos son los 3 tipos de andrógenos importantes. De hecho, el más importante que es principalmente biológicamente más activa es la testosterona, ¿no? En comparación con la androsteniona y la dehidroepiandrosterona. Y finalmente, cuando como en la mujer yo necesito no testosterona, yo necesito estrógenos, esto se va a convertir en los tejidos en estrógeno, ¿no? A través de una enzima que ya lo vimos en la clase pasada, la aromatasa. ¿Ok? Entonces, en el caso de los varones, ¿no? En el caso de los varones, esta producción de testosterona por la glándula suprarrenal es ínfima, no tiene mucha importancia. Así es que si es que falla, como es en una insuficiencia suprarrenal primaria, por ejemplo, no se va a producir testosterona, no se produce cortisol, ni se produce aldosterona, porque es primario, las 3 hormonas se alteran. Pero esto, como su contribución a la testosterona total es ínfima, porque la principal fuente de testosterona en el varón, ¿dónde está? En la gónada, en los testículos. Entonces aquí no va a producirse ninguna alteración. Si el sujeto es varón, no pasa nada si no se forma testosterona, porque la principal fuente es el testículo. O sea, no hay clínica de deficiencia de testosterona, pero sí va a haber clínica de la deficiencia de cortisol,
sí va a haber alteraciones por la deficiencia de aldosterona. ¿Okay? En el caso de la mujer, ¿no? También no se va a producir ese poco de estrógenos que se requiere y por lo tanto, ¿no? Pero su órgano vital o su órgano principal de formación de estrógenos son los ovarios, ¿no? Entonces, básicamente la producción de hormonas sexuales, testosterona y estrógenos por la suprarrenal son ínfimas, ¿no? No tienen mucha importancia, porque su principal fuente aquí son las gónadas, o bien testículo o bien ovario. Acá están las esteroides suprarrenales, el cortisol. ¿Okay? Acá está la concentración plasmática media, tanto la libre como la ligada a las proteínas. Y acá está la cantidad promedio secretaria en el día, en 24 horas. Y acá está su actividad glucocorticoide y actividad mineralocorticoide. Entonces se toma como punto de comparación o referencia al cortisol. Entonces, convencionalmente al cortisol se le asigna como uno de actividad glucocorticoide y como uno su actividad mineralocorticoide, ¿no? Para poder comparar con los otros tipos de hormonas esteroideas, ¿ok? El cortisol, como hemos visto, es un glucocorticoide, su principal actividad es glucocorticoide, ¿verdad? Pero aquí, como yo tengo que comparar con el resto, entonces le pongo como uno. O sea, acá no significa que este cortisol tenga igual actividad glucocorticoide y mineralocorticoide. El cortisol principalmente es un glucocorticoide. Tiene principalmente actividad glucocorticoide, mínima actividad mineralocorticoide. Sino, pero para poder comparar con el resto, por convección le pongo como actividad glucocorticoide 1,1. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. A partir de aquí sí, ¿no? Por ejemplo, la aldosterona. La aldosterona, ¿qué cosa es? Principalmente es un mineralocorticoide, por eso su actividad es como 3000, ¿no? Y su actividad glucocorticoide 0,3, ínfimo, ¿no? Aquí sí, esto sí guarda relación, ¿no? Este es un mineralocorticoide básico. La corticosterona también tiene principalmente efecto mineralocorticoide. Si nos vamos a este gráfico, acá está, ¿ven? Corticosterona, aldosterona son principalmente, ¿no? Mineralocorticoides. La desoxicorticosterona también es mineralocorticoide. Entonces acá tenemos los tres principales mineralocorticoides, ¿no? La desoxicorticosterona, corticosterona y aldosterona. La deshidroepiandrosterona, ¿no? Esta es una hormona sexual, ¿ya? Por eso ya acá no tiene efecto ni glucocorticoide ni mineralocorticoide, ¿ok? Y aquí tenemos ya esteroides sintetizados, ¿no? Ya no son los corticoides naturales, no sintéticos. La cortisona, por ejemplo, tiene, ¿no? Por ahí casi actividad glucocorticoide y mineralocorticoide, ¿no? Muy similar. La prednisolona, ¿no? Tiene básicamente efecto glucocorticoide y poco efecto mineralocorticoide. La metilprednisolona, ¿no? Solamente efecto glucocorticoide, no tiene efecto mineralocorticoide. La dexametasona tiene también solo efecto glucocorticoide, no mineralocorticoide. Y la 9-alfa fluorocortisol tiene efecto básicamente mineralocorticoide, ¿ok? Entonces, estos ya son medicamentos que utilizamos en ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la dexametasona, cuando el uso como un efecto antiinflamatorio, inmunosupresor, ¿no? Justamente por su efecto glucocorticoide. Pero si tengo una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Y el paciente tiene justamente manifestaciones de disminución de mineralocorticoides o de aldosterona, ¿no? Tiene hiponatremia, tiene hipotensión arterial, hipercalemia, entonces daría un fármaco básicamente de acción mineralocorticoide como la fluocortisol o fluocortisol, ¿no? ¿Cómo se secreta el cortisol y qué tiene que ver directamente con la secreción de ACTH? La secreción tanto de cortisol y ACTH es en picos, ¿no? En picos es pulsátil en las 24 horas.
y además tiene que ver con el ciclo circadiano del ser humano. Es decir, durante la hora de sueño, ¿no?, que es más o menos de medianoche hasta las 8 de la mañana, la cantidad de secreción de hormona de cortisol y ACTH cae. En cambio, cuando se está despierto, empieza a las 8 de la mañana, ¿no? Ahí, este es el pico máximo, ¿no? El pico máximo de la secreción de cortisol y ACTH es 8 de la mañana. Y otro pico es más o menos aproximadamente 4 o 5 de la tarde, ¿no? Aquí, el otro pico. Entonces son dos picos de secreción del cortisol y también de ACTH, por supuesto, ¿no? 4 de la tarde aproximadamente y 8 de la mañana. Entonces, durante el día, ¿no?, la secreción de cortisol está aumentada, durante la noche cae, siendo su máximo efecto al levantarse en la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde, ¿no? Eso tiene que ver con los ciclos circadianos. Ya nuestro organismo está acostumbrado a que duermo en la noche no necesito cortisol. Esta es una hormona de estrés, por supuesto, ¿no? Entonces estoy descansando, no tengo ningún tipo de estrés, cae la producción no solo de cortisol, de todas las hormonas de estrés, ¿no? Pero en bien despierto ya empieza mi estrés con la luz, que tengo que ir a trabajar, que tengo que tomar desayuno, etcétera. Entonces se me incrementa mi cortisol para poder afrontar las diferentes actividades que hacemos cuando ya estamos despiertos, ¿no? Esta curva es muy similar para la ACTH, ¿no? Tiene la misma curva. También la ACTH se secreta en forma pulsátil, siendo sus picos durante el día usualmente 8 de la mañana y 4 o 6 de la tarde. Entonces, hemos repasado los glucocorticoides, ahora vamos a repasar a la mineralocorticoide, ¿no? La aldosterona. Entonces, la aldosterona es el principal mineralocorticoide, que se va a unir, ¿no? Como es una hormona esteroidea, y hemos repasado ya que todas las hormonas esteroideas reaccionan con receptores que están en el citoplasma o en el núcleo. En este caso, de la aldosterona está en el citoplasma, acá está su receptor de los mineralocorticoides, se une, se forma el complejo hormona-receptor, esto ingresa al núcleo de la célula, ¿no?, y va a activar al ADN para que se forme ARN mensajero, es el proceso de transcripción. Luego viene la formación de proteínas, que es el proceso de traducción. Son estas proteínas las que van a ejercer el efecto biológico de aldosterona. Entonces, uno de esos efectos de la aldosterona, de estas proteínas, perdón, justamente estas proteínas de membrana, ¿no?, que están en la membrana de esta célula del túbulo renal, ¿no? Esto es ¿cuál es su órgano diana de la aldosterona? La célula del túbulo contornado distal y tubo colector. Entonces, por el lado derecho tenemos la luz tubular, donde se está formando la orina, y por el lado izquierdo tenemos el líquido intersticial, o si queremos, la sangre. ¿Ok? Entonces, izquierda sangre, derecha luz tubular. Entonces, estas proteínas que sintetizan por la acción de la aldosterona y el ARN mensajero, ¿no?, forman unas proteínas transportadoras que van a transportar sodio, ¿no?, y van a eliminar potasio. Ese es el efecto de la aldosterona. Absorber sodio y agua, ojo, no solamente sodio aislado, sodio y agua de la luz tubular. Y elimina potasio a la orina. Y este potasio se va a eliminar en la orina. ¿Ok? Hay otra hormona que participa en el metabolismo, pero de agua libre, solo agua. Eso es la hormona antidiurética o vasopresina. Pero la aldosterona tiene que ver con la absorción de sodio y agua. O sea, si absorbe sodio, también está absorbiendo agua. Y elimina potasio, ¿no? Eso es la acción neta de la aldosterona a nivel de ¿dónde? De la célula del tubo contornado distal y tubo colector. Bien, ¿no? Ahora, este sodio que ha ingresado a la célula tiene que salir irse a la sangre, por supuesto, ¿no? Para que ejerza su efecto, ¿no? Entonces,
ese sodio sale y se mete potasio. Para eso utiliza esta bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Saca el sodio que ha ingresado aquí por el efecto de la aldosterona y mete potasio. Y este potasio a su vez va a salir por esta proteína transportadora de potasio. ¿Ok? Entonces, finalmente, cuando tenemos mucha secreción de aldosterona, ¿qué va a pasar? Va a absorber sodio y agua, entonces va a incrementar la volemia, va a incrementar el sodio, va a producir hipertensión arterial. Y va a eliminar mucho potasio, entonces el potasio, finalmente el potasio va a disminuir la sangre, porque esto va concatenado, ¿no? Si este potasio que estoy perdiendo a nivel tubular es el potasio que está entrando en la sangre, finalmente este potasio que pierdo a nivel tubular se va a expresar como potasio en sangre baja. Entonces, cuando hay mucha aldosterona, lo que va a ocurrir es que, ¿no? Voy a absorber mucho sodio y agua, entonces aumento volemia, aumento mi sodio y eso me lleva a hipertensión arterial. Y elimino mucho potasio en la orina y hago hipopotasemia. ¿Y qué pasa si no tengo aldosterona? Si no tengo aldosterona, entonces ya no absorbo sodio ni agua, por lo tanto pierdo sodio y agua. La volemia disminuye y hago hiponatremia. Ya no pierdo potasio, por lo tanto el potasio en sangre aumenta, ¿no? En el caso de la deficiencia de aldosterona, estamos hablando de la insuficiencia suprarrenal. En el caso del incremento de aldosterona, estoy hablando del hiperaldosteronismo, ¿no? Eso generalmente es un tumor productor de aldosterona en la corteza de la suprarrenal, ¿no? Esto solo para que vean la importancia de conocer la fisiología y poder explicar la fisiopatología, ¿no? No solamente a modo de ejemplo, ¿no? Porque eso ya lo vamos a tocar más profundamente cuando ya empecemos a hacer los cursos de clínica, como es introducción a la clínica y medicina interna. Bien, entonces vamos a ver cómo se regula el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. El hipotálamo secreta la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? La CRH. Estimula sobre la hipófisis a la secreción de ACTH y la ACTH a su vez estimula la corteza suprarrenal para formar el cortisol, no solo el cortisol por supuesto, también las mineralocorticoides y también los cortisol y las hormonas sexuales, ¿no? Pues el mineralocorticoides es otra vía, es la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí nada tiene que ver el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Ahí solamente se controla la producción de cortisol y hormonas sexuales. Pero el mineralocorticoide es otro sistema, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Recordarán también, ¿no?, que esta hormona liberadora de corticotropina o CRH, producida en el hipotálamo, no se secreta a los vasos portahipofisiarios, ¿no?, a través de los vasos sanguíneos que como llega a la adenohipófisis. ¿Ok? Entonces, este cortisol, ¿cuál va a ser sus efectos? Aumentar la gluconeogénesis. Cortisol aumenta entonces la producción de glucógeno. Produce movilización de proteínas, estimula la proteólisis, movilización de gracia, lipólisis, ¿no? Muy bien, entonces cuando tengo mucho cortisol, y antes que se vuelva patológico este eje, entonces el cortisol, ¿qué va a hacer? Va a hacer retroalimentación negativa, inhibe la producción de ACTH en la hipófisis y también va a inhibir la secreción de CRH en el hipotálamo, hormona liberadora de corticotropina. Y cuando desciende el cortisol por debajo de valores normales, eso va a hacer una retroalimentación positiva en la hipófisis, aumentando la secreción de ACTH y también aumentando los niveles de CRH en hipotálamo. Todo proceso de estrés, ¿no? Estrés puede ser un acto quirúrgico, estrés puede ser realizarme un procedimiento como una endoscopía digestiva alta, estrés puede ser exceso en el trabajo, estrés puede ser hacer una hipoglicemia, estrés podría ser un ataque de ira, una cólera. O sea, todo eso hace que se estimule la secreción de cortisol. Y no solamente cortisol, también sino las otras hormonas de estrés. ¿Quiénes son? Las catecolaminas
dopaminas, adrenalina y la hormona de crecimiento. Bien, este es el sistema que regula la formación de aldosterona, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿quién lo produce la renina? El riñón, las células yuxtaglomerulares del riñón, ¿no? Que están justo pegaditos al vaso, a la arteria aferente, la que trae sangre al glomérulo, y la que saca sangre es la arteriola eferente. Entonces, ¿a qué responde la renina? La renina responde a la baja de volemia, a la baja de presión arterial. Entonces, cuando baja la presión arterial o cuando disminuye el flujo plasmático renal, va a disminuir el flujo sanguíneo a nivel de la arteria aferente. Y como estas células están pegaditas a esta arteriola referente, entonces sensan que bajó la presión, sensan que bajó el volemia o sensan que disminuyó el flujo plasmático renal, entonces inmediatamente estas células yuxtaglomerulares sintetizan renina. Esta renina, al nivel del hígado, ¿no?, van a transformar esta proteína que produce el hígado de angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 a nivel del pulmón, que produce una enzima, la enzima convertidora de angiotensinógeno, va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 o angiotensinógeno 2. Este angiotensinógeno 2 es el que va a tener el efecto final sobre los órganos efectores, ¿no? A nivel del vaso sanguíneo, ¿qué va a producir? Vasoconstricción. Y eso va a aumentar la resistencia vascular sistema y va a aumentar la resistencia vascular sistémica y va a aumentar la presión arterial. Ese angiotensinógeno 2 va a actuar sobre la glándula suprarrenal y va a estimular la secreción de aldosterona. ¿Qué hace el aldosterona? Aumenta la resolución de agua y sodio y estimula la excreción de potasio. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el efecto final de la resolución de sodio y agua? Aumenta el volumen sanguíneo y por lo tanto aumenta la presión arterial. A su vez, el angiotensinógeno 2 va a actuar sobre la neurohipófisis, la hipófisis posterior, y va a actuar sobre una hormona, la hormona antidiurética. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Aumenta la absorción de agua libre, miren, agua libre, ahí no interviene el sodio. Aumenta el volumen sanguíneo y aumenta la presión arterial. Entonces, básicamente, ¿no?, la aldosterona es regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y obedece, su estímulo es disminución del flujo plasmático renal, o si quieren hipovolemia, o si quieren hipotensión arterial. Acá está todo lo que estimula la renina, ¿no? Baja la presión, baja la volemia, también una disminución de sodio, una hiponatremia va a estimular la renina, o cuando aumenta el tono simpático. ¿Qué estimula la formación de ACTH y cortisol? El descenso de cortisol, eso va a generar una retroalimentación positiva, ¿no?, sobre la ACTH y también sobre el hipotálamo. La transición de sueño a vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, ¿no?, más en ambiente, hay los varios estímulos estresantes y va a generar, pues, la secreción de ACTH y cortisol. Estimula la secreción. El estrés, la hipoglicemia y cirugía, traumatismo, todo en realidad son estrés. Por lo tanto, va a estimular la ACTH y cortisol. Los trastornos psiquiátricos, la hormona antidiurética también estimula la secreción de ACTH y cortisol. Los agonistas alfa-adrenérgicos, es decir, todos aquellos fármacos, ¿no?, que actúan sobre los receptores alfa-adrenérgicos, ya lo vamos a ver enseguida, ¿no? Los agonistas beta-adrenérgicos también estimulan la secreción de ACTH, cortisol y la serotonina. Inhibidores, ¿no? Cuando aumenta mucho el cortisol, viene la retroalimentación negativa, tal como figura aquí en la gráfica. Los opioides inhiben la secreción de ACTH cortisol, la somatostatina. ¿Se recuerdan de la somatostatina? Era la hormona que inhibía la secreción de hormona de crecimiento, ¿no? Por lo tanto, también aquí inhibe la secreción de ACTH.
Bien, ¿de dónde viene la ACTH? Viene de una gran molécula, el progenitor es una molécula bien grande llamada la proopiomelanocortina. Esta proopiomelanocortina, a nivel de la hipófisis, se va a convertir en una de las moléculas, la ACTH, corticotropina. También está la gamma-lipotropina, la beta-endorfina y otros fragmentos. ¿Ok? Y en tejidos no pituitarios, por ejemplo, en la piel, va a haber la síntesis de esta otra hormona importante, la alfa-MSH. ¿Qué cosa es? Hormona estimulante de los melanocitos, ¿no? Esta hormona, ¿de qué se encarga? De la síntesis de melanina, es la que nos va a dar el color a la piel. Entonces, cuando hay un incremento de esta hormona, la hormona estimulante de los melanocitos, vamos a tener, ¿no?, hiperpigmentación. Nos vamos a hiperpigmentar. ¿Ok? Entonces, cuando se incrementa la ACTH, para que se incremente la ACTH, necesariamente tiene que aumentarse esta gran molécula, la proopiomelanocortina. Entonces, se incrementa la proopiomelanocortina, se incrementa ACTH y también se va a incrementar la ACTH, la MSH. Entonces, vuelvo al ejemplo, para que vean la importancia de esto. En la insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, cuando se destruye la glándula suprarrenal, no se forman las tres hormonas, ¿no es cierto? Hormonas sexuales, cortisol y aldosterona. No se forman ninguna de las tres hormonas. Entonces, al no haber cortisol, ¿eso qué va a originar? Si no hay cortisol, entonces va a haber una retroalimentación positiva al nivel del hipotálamo y al nivel de la hipófisis. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a incrementar la formación de ACTH, pero para que se incremente ACTH, pues tiene que incrementarse la proopiomelanocortina. Entonces, al incrementarse la proopiomelanocortina, se aumenta ACTH y aumenta MSH. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre en la insuficiencia suprarrenal, aumenta ACTH. Pero ese incremento ACTH no se traduce en incremento de cortisol porque la glándula suprarrenal está alterada, pues está destruida. No ejerce su efecto, entonces. Por más ACTH que haya, no puede ejercer efecto porque no hay glándula suprarrenal. Ya se destruyó la glándula suprarrenal. Pero esta MSH sí va a tener efecto porque su órgano diana no es la suprarrenal. Su órgano blanco es la piel, por lo tanto va a producir hiperpigmentación. Entonces, esta manifestación clínica de hiperpigmentación se presenta pues en el más del 95% de los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria. Es otro dato clínico, por ejemplo, que me va a permitir diferenciar una insuficiencia suprarrenal primaria de la secundaria. En la secundaria no hay ACTH, ¿cierto? No hay ACTH, por lo tanto no hay cortisol. Si no hay ACTH no se puede formar MSH. En cambio, en la insuficiencia suprarrenal primaria, no hay cortisol, estimula el incremento ACTH, se incrementa ACTH, se incrementa el MSH y se hiperpigmenta. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal primaria si hay hiperpigmentación, en la secundaria no, porque la ACTH está baja. ¿Se me entiende esto? ¿Todos me siguen? ¿Está bien? Si no, lo repito, ¿eh? Bien, vamos a avanzar. Vamos a los efectos de los corticoides. Participa en la gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa a partir de aminoácidos. Va a degradar las proteínas, proteólisis. Esto también nos da fuente de aminoácidos para la gluconeogénesis. Va a estimular la lipólisis, ¿no? Y todo esto nos estimula, pues, el aumento de la glucosa en sangre, ¿no? La proteólisis, al dar la materia prima de aminoácidos, aumenta la gluconeogénesis. Al aumentar la gluconeogénesis, hace hiperglicemia. La lipólisis, ¿qué cosa hace la lipólisis? Libera ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos se van a oxidar, ¿no? Van a producir energía ATP y esos ácidos grasos también podrían participar, ¿no? Ingresar a la formación de glucosa. Entonces, todo hace que aumente la glucosa en sangre. Entonces, los corticoides o el cortisol son hormonas hiperglicemiantes, igual que las otras hormonas de ester, como son las catecolaminas y la hormona de crecimiento. Son hiperglicemiantes.
Ahí están los efectos de los glucocorticoides, o si quieren el cortisol, disminuyen la utilización de la glucosa y eso hace hiperglicemia. Disminuye la sensibilidad a la insulina, o dicho de otra manera, aumenta la resistencia a la insulina, eso me lleva a hiperglicemia. Aumenta la gluconogénesis, o sea, aumenta la formación de glucógeno a partir de aminoácidos, también me llevará a hiperglicemia. Aumenta la proteólisis, aumenta la lipólisis, inhibe la respuesta inmune. ¿Ok? También inhibe la respuesta inflamatoria. Entonces, los glucocorticoides justamente son usados para trastornos inmunológicos, ¿no? La mayoría de enfermedades autoinmunes se trata con glucocorticoides. Procesos inflamatorios también necesitamos, ¿no?, el uso de glucocorticoides sintéticos, ¿no? Por ese efecto es que se usan como medicamentos estos glucocorticoides. Aumentan la sensibilidad vascular a las catecolaminas, inhibición de la formación de hueso. Esto es importante, ¿no? Miren, dice inhibe la formación de hueso. Es decir, cuando tengo muchos glucocorticoides, pues mi hueso se va a seguir formando, no va, va a inhibir formación de hueso. Es decir, perdón, cuando hay muchos glucocorticoides, va a producir pues que el hueso no se siga formando nuevo hueso. Entonces va a venir un proceso de osteoporosis, ¿no? Y de ahí descalcificación, y de ahí pueden venir las fracturas patológicas. Entonces el glucocorticoide nos va a favorecer la osteoporosis porque inhibe la formación de hueso. Aumenta la tasa de filtración glomerular. Y aumenta el sueño REM. Esto del aumento de la filtración glomerular hace que los glucocorticoides me permitan excretar el agua, ¿no? Agua y sodio. Participen en la excreción de agua y sodio, aumentar el filtrado glomerular. Entonces, cuando tengo una insuficiencia suprarrenal, ¿no?, y no tenga corticoides, yo puedo tener cierto grado de retención y agua y sodio. ¿Ok? Puede haber retención de agua y sodio. ¿A qué se debe el efecto antiinflamatorio del cortisol? ¿No? Hay tres explicaciones, ¿no? Uno, que estimula la liportina, esta hormona que va a inhibir a la fosfolipasa A2, y esta a su vez va a inhibir la formación de prostaglandinas y leucotrienos, ¿no?, que participan en el proceso inflamatorio. De esta manera, pues, tienen ese efecto antiinflamatorio. También va a inhibir la producción de interleuquina 2, que es otra bradicinina, otra citoquina que participa del proceso inflamatorio, una de las citoquinas muy importantes en el proceso inflamatorio. Entonces va a inhibir su producción. De esa manera tiene efecto antiinflamatorio. Y también inhibe la proliferación de linfocitos T. Aumenta la liberación de histamina y serotonina de las células cebadas y plaquetas. Efecto de los mineralocorticoides. Aumenta la absorción de sodio, aumentan la secreción de potasio y aumenta también la secreción de hidrógeno. Entonces, al aumentar la secreción, la absorción de sodio y agua, me puede llevar ya en forma patológica a edema e hipertensión arterial. Al aumentar la secreción de potasio en forma patológica, me van a llevar a hipocalemia, y al aumentar la secreción de hidrógeno en forma patológica, me va a llevar a alcalosis metabólica. Habíamos dicho que los andrógenos suprarrenales tienen muy poco efecto, pues, hormonal, ¿no? Lo principal efecto de los andrógenos es los que se producen a nivel de las gónadas, ¿no? Entonces, en mujeres, el efecto de los andrógenos, ¿no?, en las mujeres, pues, que facilita el crecimiento del vello pubiano, axilar, y aumenta el alivio, ¿no? Ese poco de andrógenos que sintetiza la mujer en las glándulas suprarrenales sirve para eso.
Y en los hombres tiene el mismo efecto que la testosterona. Por eso en el hombre casi no se ve ningún problema cuando hay deficiencia de testosterona por la glándula suprarrenal. Bien, ahora nos vamos a la médula suprarrenal, aquella parte de la suprarrenal que produce catecolaminas, ¿no? Entonces la catecolaminas básicamente está modulada por el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Entonces, esta parte ya lo han revisado en el sistema nervioso, así que vamos a ir un poquito más rápido, ¿ok? Por ejemplo, todo el sistema simpático, ¿no? Su efecto en la célula efectora final es mediada por la noradrenalina, ¿no? Una catecolamina, ¿no? Por ejemplo, aquí están los 4 receptores de las catecolaminas, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, que se puede localizar en el músculo liso, en glande, ¿ok? Y el otro sitio donde se produce catecolaminas es en la médula suprarrenal, ¿no? Si bien es cierto, hay un axón preganglional o una neurona preganglional que va desde la médula espinal hasta la glándula suprarrenal. Aquí no hace sinapsis como en simpático, por ejemplo, donde hay una sinapsis a nivel de los ganglios paravertebrales, ¿no? Aquí no, solamente es una sola neurona, ¿no? Que va desde la médula, de la médula espinal hasta la médula suprarrenal, ¿no? Ahí hace la sinapsis, ¿no? Ahí elimina acetilcolina, ¿no? A las células de la médula suprarrenal. Y son las células de la médula suprarrenal las que recién por este estímulo de la acetilcolina, y estas células de la médula suprarrenal tienen receptores de tipo nicotínico que actúan con la acetilcolina y eso estimula la producción de adrenalina y noradrenalina. Lo que se produce más, ¿no? El 80% de la producción de las hormonas de la médula suprarrenal es adrenalina y un 20% no adrenalina. ¿Que van a ejercer su efecto? Estos van a pasar a la sangre y van a ejercer su efecto en diferentes tejidos, ¿no? En diferentes tejidos. Miren, donde se encuentran esos receptores para catecolaminas. Son 4, 2 alfa y 2 betas. ¿Ok? Por ejemplo, el receptor alfa, ¿dónde se encuentra? En el músculo lisco, ¿no? De los vasos sanguíneos. Se encuentra en la piel, riñón, ¿no? Y a nivel de todas las vísceras, ¿no? Entonces, el receptor alfa 1 se encuentra en el músculo liso vascular, en la piel, en el riñón y en todas las vísceras. También está el tracto gastrointestinal, sobre todo en los esfínteres de los tractos gastrointestinales, en el esfínter de la vejiga, en el ojo, en el iris, a nivel del músculo radial. El alfa 2, tracto gastrointestinal, sobre todo en la pared del tracto gastrointestinal, en los músculos del tracto gastrointestinal, y las neuronas adrenérgicas presinápticas. Beta 1, básicamente en el corazón, glándulas salivales, tejido adiposo, riñón. Beta 2, músculo liso vascular de los músculos esqueléticos. En la pared del tracto gastrointestinal también, igual que alfa 2, en la pared de la vejiga, en los bronquios. ¿Okay? Y acá está su mecanismo de acción, ¿no? Los receptores alfa 1, ¿no? Básicamente, ¿no? Actúan con el mecanismo de acción de la fosfolipasa C, ¿no? Creo que tengo un gráfico acá, vamos a ver. Acá está. Receptor alfa 1, esta es la primera clase, se forma la unión hormona-receptor y lo que va a estimular, ¿no? Es a esta proteína G, ¿no? La va a activar la fosfolipasa C, que va a estimular la formación de 2 segundos mensajeros, el inositol trifosfato y el diacilglicerol, que finalmente va a estimular la formación de la proteína quinasa C, que va a terminar pues ejerciendo la acción en los diferentes tejidos, ¿no?
Entonces, el receptor alfa 1 actúa al nivel del mecanismo de la fosfolipasa C. En cambio, el receptor beta 1 y beta 2, y aquí hay que agregar tal vez el alfa 2, todos ellos, esos tres receptores, actúan a través de la adenilil ciclasa, ¿no? Y el segundo mensajero es el amacriciclo, que este es el que va a estimular el efecto final en los órganos o tejidos efectores. Muy bien, entonces los receptores alfa 1 activan la fosfolipasa C, alfa 2, beta 1 y beta 2 a la adenilciclasa. La noradrenalina estimula principalmente los receptores alfa, ¿no? También los beta, pero principalmente la noradrenalina actúa sobre los receptores alfa. Es la diferencia. En cambio, la adrenalina actúa en forma igual, tanto en receptores alfa y beta. ¿Ok? Entonces, una primera diferencia entre la noradrenalina y la adrenalina es que la noradrenalina básicamente su efecto es sobre los receptores alfa, menos sobre los receptores beta. Otra diferencia, la adrenalina produce una mayor actividad de activación cardíaca, ¿no? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la contractilidad cardíaca que la noradrenalina. ¿Y eso por qué? Porque justamente la adrenalina tiene efecto sobre tanto receptores alfa y beta, ¿no? Pero la noradrenalina básicamente es sobre receptores alfa y menor efecto beta. En cambio, la adrenalina no tiene mayor efecto beta que la noradrenalina. De ahí que participa más en la activación cardíaca. La noradrenalina causa mayor vasoconstricción en los músculos que la adrenalina. Vasoconstricción, es decir, en los vasos de los músculos, ¿no? Por lo tanto, va a aumentar la resistencia periférica. Por lo tanto, va a incrementar la presión arterial. Entonces, la noradrenalina, al aumentar la resistencia periférica, porque la cantidad de músculos en nuestro organismo pues es bastante la masa muscular que tenemos, por lo tanto hay bastantes receptores, ¿no?, que van a estimular la vasoconstricción, aumenta la resistencia periférica, aumenta la presión arterial. Entonces, cuando nosotros queramos levantar la presión arterial en un paciente que está chocado, ya sea por una infección, por una hipovolemia, por ejemplo, y quiere usar un fármaco que aumente la presión arterial, uso noradrenalina en vez de adrenalina, ¿no? Porque el efecto de la noradrenalina en levantar la presión arterial es mayor que la adrenalina. La adrenalina aumenta el metabolismo tisular 5 o 10 veces más que la noradrenalina. Es mucho más activo que la noradrenalina en el metabolismo basal. Y aquí están los efectos en el sistema nervioso autónomo. Miren, el simpático, que es el mediado por las catecolaminas, no lo vamos a ver el parasimpático, ya lo vieron en la parte nerviosa, ¿no? A nivel de la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando hay estimulación de los receptores beta 1, que es lo que tienen, que hay en el corazón, va a estimular la frecuencia cardíaca, ¿no? Va a producir incremento de la frecuencia cardíaca que nos va a llevar a la taquicardia. También va a aumentar la conducción a nivel de nódulo auriculoventricular y tiene efecto inotropo positivo, o sea, aumenta la contractilidad cardíaca. Todo en corazón tenemos receptores B1. En el músculo liso vascular de la piel, ¿no?, produce vasoconstricción, ¿no? Por eso cuando tenemos una descarga adrenérgica, por ejemplo, cuando hay un estrés como la hipoglicemia, en la hipoglicemia hay una descarga adrenérgica, se produce vasoconstricción periférica. Entonces, ¿cómo lo vemos al paciente hipoglicémico? Pálido y frío por esa vasoconstricción a nivel de la piel. Pero también hay vasoconstricción a nivel del músculo esquelético, o sea, de los vasos que están irrigando el músculo esquelético, eso se refiere, ¿eh? Pero el músculo esquelético también tiene receptores beta 2, ¿no? Entonces, por ahí que un poco el efecto se neutraliza. Cuando se activa receptores alfa 1 hay vasoconstricción, pero cuando se activan los receptores beta 2, ¿no?, hay vasodilatación. Pero en piel todo es vasoconstricción. En los bronquiolos, ¿no?, la activación de los receptores beta 2 produce broncodilatación. Tracto gastrointestinal, ¿no?, músculo liso,
las paredes del músculo liso, ¿no? Las paredes del tubo gastrointestinal tienen músculo liso, tienen receptores alfa y 2, beta 2, producen relajación. El músculo liso de los esfínteres tiene receptores alfa 1, ¿no? Producen contracción muscular. Las glándulas salivales tienen receptores beta 1, aumenta la secreción salival. En vejiga, ¿no? Tiene receptores beta 2, la pared del músculo, el músculo detrusor de la vejiga, así que eso estimula la relajación. En cambio, los receptores alfa 1 que están en los esfínteres de la vejiga producen contracción. A nivel de genitales, ¿no? Se estimula los receptores alfa y produce la eyaculación. En el ojo, ¿no? El estímulo de alfa 1 en la pupila produce midriasis, ¿no? En cambio, los receptores beta nos sirven para el reflejo de acomodación, ¿no? Si una visión de lejos se dilata el músculo ciliar, una visión de cerca se contrae. En la piel, las glándulas sudoríparas de la piel, ¿no? Básicamente aquí sí reciben estimulación de los receptores muscarínicos a través de la acetilcolina, ¿no? Acá no tiene que ver nada el simpático, pero sí, cuando las glándulas sudoríparas, ¿no? Es estimulada por el estrés, ahí sí intervienen los receptores alfa y pueden estimular la sudoración, ¿no? Por eso también otro ejemplo, aparte de estar frío, pálido, están sudorosos. Este estrés también, o cuando hay mucho frío, por ejemplo, y hay vasoconstricción, también estimula a los músculos pilomotores de la piel. Entonces tienen esa apariencia de carne de gallina. En el hígado estimula la glucogénesis y la glucogenólisis. Finalmente, ¿qué es lo que produce esto? Hiperglicemia, ¿no? Es el efecto final. A nivel tejido adiposo, lipólisis. Y el riñón, ¿no? Estimula la secreción de renina. Frente a cualquier estrés, se van a incrementar las tres hormonas que habíamos mencionado, el cortisol, catecolaminas y hormona de crecimiento, pero principalmente el cortisol. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber un aumento de la presión arterial, aumento de sanguíneo en músculos y disminuye en otros órganos, ¿no? Por ejemplo, intestinos, no sé, gónadas, ¿no? En los órganos que yo no necesito, o órganos que no van a responder al estrés, ¿no? Por ejemplo, cuando es un estrés, esto se da también en los animales, por ejemplo, cuando van a huir, ¿no? Porque de repente van a ser atacados por otros animales. Entonces, este es el reflejo de huida, ¿no? Entonces ahí se activa el simpático. Entonces toda la sangre va a ir hacia los músculos porque necesita que los músculos estén activos para huir. Entonces, el tubo digestivo, gónadas y cualquier otro órgano que no va a participar en el movimiento muscular, disminuye su circulación. Entonces se redistribuye el flujo. Va a aumentar la tasa metabólica celular en todo el organismo, aumenta la glucosa en sangre, porque eso es lo que necesitamos, glucosa para que el músculo que está en actividad pues pueda obtener la energía necesaria, ¿no? Y para tener hiperglicemia va a tener que destruir el glucógeno, se llama glucólisis hepática y muscular, aumenta la fuerza muscular, aumenta la actividad mental y aumenta la velocidad de coagulación sanguínea. Todo esto ocurriría en cualquier estrés, en un ataque de ira, huida, etc. Creo que es el único. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Recording stopped. Sí, cosa.